Esa persona que nunca pierde la calma no está iluminada. Es una bomba de relojería disfrazada de santo de palo. ¿Y tú que te enorgulleces de tragarte sapos, de ser la persona madura que jamás explota? Tú sí que estás registrando cada uno de esos sapos. Con intereses. Y un día, mi querido espectador, llega la cuenta. Y cuando llega, no viene en forma de una discusión civilizada. Viene en forma de úlcera, insomnio crónico, o ese ataque de furia desproporcionada porque alguien masticó muy fuerte en la cena. La verdad que nadie te cuenta es esta: tu rabia reprimida es infinitamente más destructiva que la rabia expresada. ¿Ese colega de trabajo que grita y 15 minutos después se está riendo? Está más sano que tú, que sonríes educadamente mientras por dentro planeas el funeral del jefe. Porque él metaboliza la emoción. ¿Tú? Tú la entierras viva. Y todo lo que se entierra vivo, eventualmente, se transforma en zombie. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas explorando las cavernas más oscuras de la psique humana, analizando sueños de pacientes que veían dragones, demonios y monstruos indescriptibles, pero nada, absolutamente nada, es tan aterrador como un ser humano que afirma con orgullo: yo nunca me enojo. Mentiroso. Si te enojas, solo te volviste un especialista en empujar esa rabia al sótano de tu inconsciente, encerrarla con 7 llaves, y fingir que el olor a humedad que sube no tiene nada que ver contigo. Hoy, en este diván digital para almas modernas que creen que controlar emociones es lo mismo que evolucionar espiritualmente, revelaré verdades incómodas. Primera verdad: esa tu madurez emocional puede ser solo disociación bien vestida. Segunda verdad: la rabia que sientes por otros es un espejo preciso de lo que más detestas en ti mismo, pero te rehúsas a admitir. Tercera verdad, y esta es la más brutal: no estás controlando tu rabia, ella te está controlando desde las sombras, como un tirano invisible que dicta cada decisión racional que crees que estás tomando libremente. Y antes de que pienses que estoy exagerando, déjame hacerte una invitación: quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar el protocolo de integración de la sombra roja, una técnica que transforma la rabia de enemiga en combustible para tu individuación. Es literalmente el secreto de las personas que no explotan ni implotan, ellas alquimizan. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para que no solo entiendas tu mente, sino que reconquistes el trono de ella. Porque en este momento, mi querido espectador, quien está sentado en ese trono no eres tú. Es tu sombra no integrada, usando una corona hecha de rabias tragadas. Muy bien, comencemos por el principio, y el principio siempre involucra esa parte de ti que más niegas que existe, tu sombra. Pero hoy no hablaremos de la sombra en general, esa ya la exploramos en otros vídeos. Hoy vamos directo al punto más inflamable de ella, la sombra roja. La rabia arquetípica. La furia primordial. El Hulk que vive dentro de ti, pero que te convenciste a ti mismo de que fue superado, a través de meditación, terapia y posts inspiracionales en Instagram. Déjame ser absolutamente claro sobre qué es la sombra en mi teoría: ella no es el lado del mal de una persona, como esas películas simplistas de héroes y villanos adoran retratar. La sombra es simplemente todo aquello que decidiste, consciente o inconscientemente, que no puede formar parte de tu identidad pública. Es el almacén psíquico donde arrojas todo lo que no combina con la imagen que quieres proyectar de ti mismo. ¿Y sabes qué se arroja en ese almacén con más frecuencia? Exactamente. Rabia. Porque desde niño, aprendiste que la rabia es fea. La rabia es primitiva. La rabia es cosa de gente descontrolada, de gente inferior, de gente que no se trabajó a sí misma. Tus padres te enseñaron esto cuando decían: no es bonito enojarse. La escuela te enseñó esto cuando castigaba al niño que reaccionaba al bullying,
pero ignoraba el bullying en sí. La sociedad te enseñó esto cuando creó la figura del profesional, que es básicamente alguien que sonríe independientemente de la humillación que está sufriendo. ¿Y la espiritualidad moderna? Esa fue la cereza del pastel, transformando la represión emocional en iluminación y vendiendo la idea de que las personas evolucionadas simplemente trascienden las emociones negativas. Mentira. Mentira tan grande que necesita documento de identidad. La verdad psicológica es esta: no trasciendes nada. Solo empujas hacia el subterráneo. Y todo lo que va al subterráneo gana fuerza, se deforma, y comienza a controlarte de maneras que tu consciencia ni percibe. ¿Sabes esa tu migraña crónica? Rabia reprimida manifestándose en el cuerpo. ¿Esa tu obsesión por controlar todo y todos a tu alrededor? Rabia reprimida que encontró una salida socialmente aceptable. ¿Esa tu sensibilidad exagerada donde cualquier crítica te destruye por 3 días? Rabia reprimida que, sin permiso para explotar hacia afuera, explota hacia adentro, contra ti mismo. En mi práctica clínica, encontré un patrón fascinante: las personas que más negaban sentir rabia eran precisamente aquellas cuyas vidas estaban completamente dominadas por ella. Tenía pacientes que juraban ser personas pacíficas, pero que secretamente fantaseaban con la muerte de colegas de trabajo. Tenía otros que se enorgullecían de nunca discutir, pero que desarrollaron condiciones psicosomáticas tan severas que el cuerpo gritaba lo que la boca se rehusaba a decir. Y tenía aquellos, los casos más trágicos, que habían disociado tanto de su propia rabia que cuando finalmente emergía, no la reconocían como propia, la proyectaban en otras personas, creando enemigos imaginarios para justificar la guerra que libraban consigo mismos. Aquí está la paradoja que rompe la cabeza de quien está comenzando a entender psicología profunda: cuanto más tratas de eliminar la rabia, más poder le das. Es como tratar de apagar un incendio arrojando gasolina, pero convenciéndote de que es agua porque renombraste la lata. La sombra roja no desaparece porque decidiste ser una persona zen. Solo cambia de dirección, sale de tu consciencia y se va a vivir al sótano. Y allá abajo, sin la luz de la consciencia para contextualizarla e integrarla, se vuelve monstruosa. ¿Y sabes qué es peor? La sombra roja reprimida no ataca solo a ti. Ataca a las personas que más amas. Porque la rabia que no diriges conscientemente hacia quien realmente te hirió, se filtra de forma inconsciente hacia quien está más cerca. Por eso eres capaz de sonreírle al jefe que te humilla, pero explotas con tu pareja porque olvidó comprar leche. La rabia necesita salir. Si no eliges conscientemente dónde y cómo sale, ella elige por ti. Y te garantizo, las elecciones del inconsciente son siempre las peores posibles. Pero la buena noticia, y siempre la hay, es que la sombra puede ser integrada. No eliminada. No trascendida. Integrada. Esto significa reconocer que la rabia es una parte legítima de quien eres. Significa darle un lugar consciente en tu psique. Significa aprender su lenguaje, porque sí, la rabia tiene un lenguaje, y cuando lo decodificas, descubres que estaba tratando de protegerte todo el tiempo. Ella es la guardiana de tus límites. La alarma que se dispara cuando tu territorio psíquico está siendo invadido. El guerrero interno que te avisa: esto aquí no está bien. Reacciona. Ignorar esa alarma no es espiritualidad. Es automutilación psicológica. Ahora, déjenme ilustrar cómo funciona esto en la práctica, usando situaciones que todos ustedes, habitantes de esta era moderna gloriosamente neurótica, reconocerán inmediatamente. Imaginen la siguiente escena: están en el tráfico. No un tráfico cualquiera, sino ese tráfico apocalíptico donde 3 carriles se transforman en uno, porque algún genio de la ingeniería decidió que el lunes a las 8 de la mañana era el momento perfecto para iniciar una obra que va a durar 5 años.
Están atrasados para el trabajo. Ya perdieron 40 minutos mirando el parachoques del auto de adelante. Y entonces, de la nada, un auto los corta de forma tan agresiva que necesitan frenar bruscamente, casi chocando. Su reacción inmediata, su reacción visceral, es de furia pura. Quieren tocar la bocina. Quieren gritar. Quieren comunicar a través de gestos universales cuán profundamente ese conductor irrespetó las leyes de la civilización y de la física. Pero no hacen nada de eso. Porque son personas evolucionadas. Personas maduras. Personas que no se dejan afectar por tonterías. Entonces respiran profundo. Cuentan hasta 10. Repiten su mantra favorito de la terapia: esto no vale mi paz interior. Y siguen adelante, creyendo piadosamente que vencieron. Que fueron más fuertes. Que mostraron madurez emocional. Mentira. ¿Saben qué realmente pasó? Tomaron esa rabia legítima, porque ser cortado en el tráfico cuando ya están atrasados es una violación de sus límites, y la empacaron. Le pusieron un lacito bonito. Y la arrojaron al sótano de su psique, junto con las otras 300 rabias empacadas que ya están allí, descomponiéndose y creando un gas tóxico llamado resentimiento. Y entonces llegan al trabajo. Se sientan en su escritorio. Y su colega, ese colega que tiene el hábito irritante de hacer ruido al masticar, les ofrece una galleta. Y explotan. No explotan obviamente, porque son civilizados, pero por dentro, quieren empujar esa galleta garganta abajo y gritar: deja de masticar así. La reacción es completamente desproporcionada. Y ustedes mismos se dan cuenta, lo que los hace sentir aún peor, porque ahora además de estar enojados, están avergonzados de su enojo, lo que genera más enojo aún, creando un loop psicológico tan eficiente como una máquina de moler la propia cordura. O veamos otro ejemplo clásico. Están en una reunión familiar. Esa tía que todos conocemos, la especialista en comentarios envenenados disfrazados de preocupación, los mira y dice: «Ay, subiste de peso, ¿no? Pero está bien, lo importante es ser feliz». Y sonríe. Esa sonrisa que solo existe en el infierno o en reuniones familiares. Sienten la rabia subir. Esa rabia justa, legítima, porque acabaron de insultarlos en la cara usando la gramática del cuidado. Pero no pueden reaccionar. Porque es familia. Porque no tuvo maldad. Porque si se defienden, ustedes son quienes van a ser etiquetados como muy sensibles, exagerados, problemáticos. Entonces sonríen de vuelta. Se tragan la rabia. Y cuando llegan a casa, se desquitan con su pareja porque él o ella cometió el crimen horrendo de preguntar cómo estuvo el almuerzo. ¿Siempre preguntas eso? No aguanto más. Y la otra persona los mira como si hubieran enloquecido, porque la reacción no tiene el menor sentido en el contexto. Y no lo tiene. Porque la rabia no es sobre la pregunta. Es sobre la tía. Sobre el conductor. Sobre las 300 otras situaciones donde se tragaron, hasta que no cabía más nada y todo volvió en forma de vómito emocional en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Esto, mis queridos espectadores modernos que creen que inteligencia emocional es reprimir emociones con eficiencia, esto no es control. Es una filtración mal gestionada. Ahora imaginen si yo, Carl Jung, nacido en el siglo XIX, criado en la era victoriana donde reprimir emociones era prácticamente un deporte olímpico, tuviera acceso a las maravillas tecnológicas de ustedes. Imaginen si yo descubriera las redes sociales. En las redes sociales. Ese coliseo digital donde las personas no solo reprimen la rabia, sino que la transforman en performance.
Imagínenme tratando de entender por qué alguien que está absolutamente furioso con la vida no grita, no llora, no procesa la emoción de forma saludable, sino que en lugar de eso, escribe un post de 3 párrafos sobre gratitud, añade 5 hashtags motivacionales, y posta una foto sonriendo al atardecer. La disociación alcanzó niveles tan sofisticados que se volvió estética. La sombra roja ahora tiene filtro de Instagram. O mejor aún, las discusiones online. Personas que en la vida real son incapaces de decir no a un vendedor insistente se transforman en guerreros digitales, discutiendo con furia sobre temas que descubrieron hace 5 minutos. ¿Saben por qué? Porque finalmente encontraron un lugar donde la rabia reprimida puede salir sin consecuencias reales. Es rabia tercerizada. Rabia por poder. No puedo gritarle a mi jefe, pero puedo destruir a este extraño en internet que no está de acuerdo con mi opinión sobre piña en la pizza. La sombra roja no desapareció en la era digital. Solo creó avatares. Pero el análisis no se detiene en mí. Porque sería arrogante de mi parte pensar que tengo todas las respuestas sobre un tema tan complejo como la rabia humana. Por eso, quiero traer a esta conversación a un contemporáneo mío, alguien que comenzó como discípulo de Freud, trabajó en los mismos círculos que yo, pero tomó un camino absolutamente radical y fascinante, Wilhelm Reich. Reich era un hombre brillante, debo admitir, un tanto obsesivo, pero las mejores mentes siempre lo son. Mientras yo estaba explorando los símbolos y arquetipos del inconsciente, Reich estaba haciendo algo que en la época pareció absurdo, estaba tocando los cuerpos de sus pacientes. Literalmente. Poniendo las manos en las espaldas, en los hombros, en el cuello, y diciendo, tu rabia está aquí. Endurecida. Fosilizada. Transformada en músculo. Desarrolló una teoría que llamó coraza caracterológica o coraza muscular, y aquí está la genialidad de ella. Reich descubrió que las emociones reprimidas no se quedan solo flotando en el éter psicológico como pensamientos abstractos. Se materializan. Se transforman en tensión física. Tu cuerpo, literalmente, se endurece para contener lo que tu mente se rehúsa a procesar. Piensen en esto. Cuando están enojados pero no pueden expresarlo, ¿qué pasa físicamente? Sus hombros suben. Su mandíbula se traba. Su cuello se endurece. Su respiración se vuelve superficial. Están, literalmente, construyendo una armadura interna para contener la emoción. ¿Y si hacen esto una vez, 2 veces, todos los días durante años? Esa armadura se vuelve permanente. Sus hombros quedan perpetuamente tensos. Su mandíbula duele sin razón aparente. Su respiración nunca es realmente profunda. Se convirtieron, físicamente, en una prisión ambulante para sus propias emociones. Reich observó que cada tipo de represión emocional creaba un patrón específico de tensión muscular. ¿Y la rabia? La rabia no procesada se acumulaba principalmente en la mandíbula, en los hombros, y en la parte superior de la espalda. Por eso conocen personas que parecen estar siempre tensas en esas regiones, que viven con dolor crónico en el cuello, que rechinan los dientes por la noche hasta destruir el esmalte dental. No es solo estrés. Es rabia petrificada. Y aquí está la parte que va a sonar contraintuitiva para muchos de ustedes. Reich creía que no se podía curar totalmente la mente sin liberar el cuerpo. Que de nada servían años de terapia verbal si el cuerpo continuaba aprisionado en patrones de tensión que bloqueaban el flujo emocional. Literalmente masajeaba esas áreas tensas de los pacientes, ¿y qué pasaba? Las personas comenzaban a llorar. A gritar. A tener accesos de rabia aparentemente de la nada. Porque la emoción estaba allí, archivada en el tejido muscular, esperando ser liberada. Ahora,
Rage y yo discrepábamos en muchos puntos, él era más radical que yo, y eventualmente sus teorías lo llevaron por caminos que yo consideraba cuestionables. Pero en este punto específico, debo dar el brazo a torcer, estaba absolutamente correcto. La psique y el cuerpo no son entidades separadas. Son una sola cosa. Su rabia reprimida no está solo en su cabeza. Está en sus hombros trabados. En su respiración superficial. En su incapacidad de relajarse completamente incluso cuando están de vacaciones. Déjenme dar un ejemplo práctico de cómo funciona esto. ¿Ya notaron que existe un tipo de persona que parece estar siempre en guardia? Incluso en situaciones completamente seguras, relajadas, parecen listas para un ataque. Los hombros nunca bajan. La expresión facial nunca es completamente serena. La postura corporal grita, no me toques. No te acerques. Estoy defendido. Según Rage, esa persona no está necesariamente siendo paranoica. Está siendo coherente con su historia emocional. En algún momento, probablemente en la infancia, aprendió que el mundo es peligroso, que las personas van a lastimarla, que expresar vulnerabilidad o rabia resulta en castigo. Entonces construyó una coraza. Y esa coraza funcionó. Protegió al niño vulnerable. El problema es que el niño creció, se volvió adulto, y la coraza permaneció. Ahora ya no está protegiendo a nadie. Está aprisionando. Y aquí está la conexión brillante con lo que venía diciendo sobre la sombra: cuando reprimes rabia crónicamente, no estás solo creando un problema psicológico. Estás creando un problema somático. Tu cuerpo se convierte en el carcelero de tu propia emoción. Y así como en mi teoría la sombra eventualmente se revela y causa estragos en tu vida, en la teoría de Rage el cuerpo eventualmente se revela y causa enfermedades. Dolor crónico. Fibromialgia. Tensión muscular inexplicable. Problemas digestivos sin causa orgánica aparente. Migrañas recurrentes. Bruxismo. Todos estos pueden ser, no siempre, pero muchas veces, el cuerpo gritando lo que la boca no tuvo permiso para decir: estoy enojado. Rage fue aún más lejos. Creía que sociedades enteras podían desarrollar corazas colectivas. Que culturas que reprimían sistemáticamente ciertas emociones creaban poblaciones enteras de personas físicamente tensas, emocionalmente reprimidas, y propensas a explotar en violencia colectiva cuando la presión se volvía demasiado grande. Estaba, esencialmente, hablando sobre trauma colectivo y su manifestación somática décadas antes de que esto se volviera mainstream en psicología. Ahora, conectando Rage con lo que hablamos anteriormente, si su sombra roja está siendo reprimida, no está solo causando problemas psicológicos, proyecciones, irritabilidad desproporcionada, resentimiento. Está, literalmente, destruyendo su cuerpo por dentro. Cada rabia tragada es una capa más de tensión muscular. Más una restricción en su respiración. Más un ladrillo en la prisión que están construyendo para sí mismos. La solución de Rage era radical y práctica: liberen el cuerpo para liberar la mente. Griten si necesitan gritar. Golpeen una almohada. Hagan ejercicios intensos que fuercen la liberación de la tensión acumulada. Permítense tener espasmos emocionales donde el cuerpo finalmente expulse lo que estuvo guardando durante años. Lloren, aunque no sepan exactamente por qué. Porque muchas veces, el cuerpo sabe antes que la mente. Yo añadiría a esto: integren conscientemente. No basta con liberar la rabia físicamente como un animal. Necesitan entender de dónde viene, qué está protegiendo, qué parte de su historia personal representa. Necesitan dialogar con ella. Darle significado.
transformarla de fuerza destructiva en fuerza creativa. Pero Rage tenía razón en lo esencial, no pueden pensar su camino fuera de una prisión muscular. A veces, necesitan sentir, temblar, gritar, y dejar que el cuerpo haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, procesar y liberar. Muy bien. Hasta aquí, desmonté sus ilusiones sobre control emocional, mostré cómo la sombra roja opera en las sombras de su psique, y traje a Rage para dejar en evidencia cómo su cuerpo está pagando el precio de su madurez emocional. Ahora deben estar preguntándose, está bien, Jun, entendí que estoy jodido. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esta información? Excelente pregunta. Porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual, y no estoy aquí para entretenerlos. Estoy aquí para despertarlos. La respuesta no es simple, y cualquiera que les ofrezca una solución en 5 pasos fáciles les está vendiendo ilusión. Pero existe un camino. Lo llamo alquimia de la rabia, y se basa en un principio fundamental de mi psicología, individuación. El proceso de convertirse en quien realmente son, integrando todos los aspectos de su psique, incluyendo, especialmente, aquellos que más rechazan. Primer paso, reconocimiento radical. Necesitan parar de mentirse a sí mismos. Dejen de usar vocabulario espiritual para disfrazar represión emocional. Estoy en paz, no es lo mismo que reprimí mi rabia tan profundamente que ya ni la siento. La paz genuina viene después de la integración, no antes. Si nunca sienten rabia, no están iluminados. Están disociados. Comiencen a observar. No juzguen, solo observen. ¿Cuándo sienten esa opresión en el pecho? ¿Cuándo sus hombros suben? ¿Cuándo su mandíbula se traba? Estas son las señales del cuerpo avisándoles, hay rabia aquí. Presten atención. No empujen hacia abajo. No racionalicen. Solo reconozcan, estoy enojado. Parece simple, pero para muchos de ustedes va a ser revolucionario. Porque pasaron toda la vida negando, racionalizando, espiritualizando. Simplemente decir estoy enojado, sin añadir, pero no debería estarlo, es un acto de coraje psicológico. Segundo paso, investigación curiosa. Pregúntenle a la rabia, ¿de qué me estás protegiendo? Porque toda rabia es, en el fondo, una reacción defensiva. Surge cuando un límite fue violado, cuando algo importante para ustedes fue amenazado, cuando se sintieron irrespetados, invalidados o impotentes. Si explotan desproporcionadamente porque alguien llegó 10 minutos tarde, la rabia no es realmente sobre los 10 minutos. Es sobre lo que esos 10 minutos significan para ustedes. Tal vez sea sobre respeto. Tal vez sea sobre control. Tal vez sea sobre una herida antigua de abandono que nunca fue curada, y todo retraso reactiva ese dolor primordial de las personas no me valoran lo suficiente como para llegar a tiempo. Vean, la rabia es siempre la centinela de algo más profundo. Es la parte de ustedes que está gritando, esto aquí no está bien. Algo necesita cambiar. Y cuando investigan con curiosidad genuina en lugar de juicio, descubren capas de significado que la rabia estaba tratando de mostrarles todo el tiempo. Tercer paso, expresión consciente. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan completamente. Creen que existen solo 2 opciones, reprimir o explotar. Tragar en silencio o gritar como locos. Pero existe una tercera vía, expresión consciente y asertiva. Expresión consciente significa que sienten la rabia completamente, entienden de dónde viene, y entonces eligen comunicarla de forma que sea escuchada en lugar de crear más conflicto. No es, estoy furioso contigo, idiota. Es, estoy sintiendo rabia porque cuando hiciste X, yo interpreté como Y, y eso violó mi límite de Z.
¿Suena técnico? Es porque lo es. La comunicación emocional saludable no es espontánea para la mayoría de las personas. Es una habilidad que necesita ser desarrollada. Y exige que sean vulnerables lo suficiente para admitir la emoción, pero conscientes lo suficiente para no usarla como arma. A veces, la expresión consciente no es verbal. A veces es física, pero dirigida. Reis tenía razón, necesitan liberar la tensión del cuerpo. Pero no gritándole a su hijo porque la reunión fue pésima. Sino yendo a una clase de boxeo, golpeando un saco, corriendo hasta que su cuerpo expulse la adrenalina acumulada, o simplemente yendo al auto, cerrando las ventanas, y gritando por 5 minutos. Su cuerpo necesita metabolizar la rabia. Si solo se quedan en la cabeza tratando de entender racionalmente, la rabia permanece atrapada. Necesita movimiento. Sonido. Liberación física. La cuestión es, ¿están liberando conscientemente o inconscientemente? ¿Con intención o por filtración? Cuarto paso, integración simbólica. Este es el paso que la mayoría de las terapias modernas ignoran, pero que es fundamental en mi enfoque. Necesitan darle a su rabia un lugar simbólico en su psique. Un espacio consciente donde pueda existir sin destruir. Muchos de mis pacientes se beneficiaron inmensamente de técnicas de imaginación activa. Imaginen su rabia como una figura. ¿Cómo se ve? ¿Es un dragón? ¿Un guerrero? ¿Un volcán? Dialoguen con esa figura. Pregunten qué quiere. ¿Qué está tratando de proteger? ¿Cuál sería el papel constructivo de ella en su vida si pararan de tratarla como enemiga y comenzaran a tratarla como aliada? Porque aquí está la verdad final, la rabia no es el problema. La rabia es energía. Energía pura y neutra. El problema es lo que hacen con ella. Pueden usarla para destruir relaciones, destruir su salud, destruir oportunidades. O pueden usarla para crear límites saludables, crear cambios necesarios, crear el coraje de salir de situaciones tóxicas que venían tolerando durante años. La rabia integrada les dice cuando algo está mal. Les da fuerza para decir no. Los impulsa a defender lo que es importante para ustedes. Los conecta con su vitalidad y su capacidad de actuar en el mundo. Es combustible. La cuestión es, ¿son ustedes el conductor o la rabia está manejando? Quinto paso, responsabilidad radical. Y este es el más difícil de todos. Necesitan parar de culpar. Completamente. Porque mientras estén culpando a personas, circunstancias, o a la sociedad por su rabia, están entregando su poder. Están diciendo, solo me siento así por culpa de ellos. No. Se sienten así porque tienen una herida que fue tocada. Y esa herida es su responsabilidad sanar. Nadie más puede hacer eso por ustedes. La persona que los irritó no les hizo eso. Simplemente activó algo que ya estaba allí. Si no estuviera allí, no reaccionarían de esa manera. Esto no significa que no fueron realmente irrespetados o maltratados. Significa que su reacción es siempre sobre ustedes, nunca sobre el otro. Y cuando asumen esa responsabilidad, recuperan poder. Porque ahora no están a merced del comportamiento ajeno. Están en control de su propia respuesta. La individuación, el proceso de convertirse verdaderamente en ustedes mismos, exige que integren su sombra. Toda ella. Incluyendo la parte roja, furiosa, de la que fueron enseñados a avergonzarse. Cuando hacen esto, algo extraordinario sucede, la rabia deja de ser una fuerza externa que los domina y se convierte en una herramienta interna que pueden usar conscientemente.
Se vuelven como esos maestros de artes marciales que poseen fuerza letal, pero nunca necesitan usarla. Porque todos sienten que está allí. La rabia integrada crea presencia, autoridad, respeto natural. Las personas inconscientemente perciben, esta persona tiene límites claros y los va a defender, y ¿adivinan? Dejan de probarlos. Es paradójico, pero las personas que nunca expresan rabia son constantemente irrespetadas. Las personas que integraron la rabia raramente necesitan usarla, porque todos alrededor sienten su capacidad de hacerlo. Es la diferencia entre un perro que ladra desesperadamente detrás de la cerca, todos saben que es solo ruido, y un lobo que simplemente te mira en silencio. ¿Cuál de los dos los asusta más? Y aquí está la última verdad sobre la alquimia de la rabia: cuando dejan de temerla, cuando dejan de reprimirla, cuando finalmente la integran, se transforma. Los alquimistas medievales hablaban de transformar plomo en oro. Esa era siempre una metáfora psicológica. Estaban hablando de tomar la materia prima bruta de nuestras emociones negativas y transmutarlas en virtudes. La rabia integrada se transforma en coraje, en asertividad, en pasión, en ímpetu creativo, en capacidad de defender a los débiles, en fuerza para cambiar lo que necesita ser cambiado. Todas las grandes transformaciones sociales comenzaron con rabia, rabia contra injusticias, contra opresiones, contra el status quo. Pero era rabia canalizada, dirigida, usada como combustible para construir algo mejor. Martin Luther King Jr. estaba enojado. Gandhi estaba enojado. Todas las sufragistas que lucharon por el derecho de las mujeres al voto estaban enojadas. La diferencia es que no explotaron ni implosionaron. Alquimizaron. Transformaron la rabia personal en movimiento colectivo. Transformaron indignación en acción constructiva. Ustedes también pueden hacer esto. No necesitan cambiar el mundo entero. Pero pueden cambiar su mundo. ¿Esa relación tóxica que vienen tolerando? La rabia integrada les da coraje para salir. ¿Ese trabajo que los está destruyendo de a poco? La rabia integrada les da ímpetu para buscar alternativas. ¿Ese patrón de comportamiento donde siempre se ponen en último lugar? La rabia integrada les enseña que ustedes también importan. Y ahora, como prometí al inicio, voy a entregarles el protocolo de integración de la sombra roja. Esta no es teoría. Es una técnica práctica que pueden comenzar a usar inmediatamente. Basada en décadas de trabajo clínico, tanto mío como de Reich, refinada para funcionar en la realidad moderna. Etapa 1. El diario de la rabia. Durante 2 semanas, carguen una libreta o usen el bloc de notas del celular. Cada vez que sientan irritación, frustración o rabia, no importa cuán pequeña, anoten. No juzguen, no analicen todavía. Solo registren. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron físicamente? Opresión en el pecho, calor, tensión. ¿Qué hicieron o no hicieron con la rabia? Nota de intensidad del 1 al 10. Al final de las 2 semanas, tendrán un mapa. Y los patrones van a emerger. Van a descubrir que no se enojan por nada, como pensaban. Se enojan por cosas muy específicas. Y esas cosas específicas revelan sus valores, sus heridas, sus límites no negociables. Etapa 2. La arqueología emocional. Tomen los 3 episodios de mayor intensidad de su diario. Para cada uno, pregunten: ¿esta rabia es realmente sobre esta situación actual, o me recuerda algo del pasado? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿Qué niño dentro de mí todavía está herido por algo similar?
Frecuentemente, descubrirán que la rabia desproporcionada en el presente está conectada a una herida antigua no curada. El jefe que los irrespeta reactiva al padre que los invalidaba. La pareja que no los escucha reactiva a la madre que nunca prestó atención. No están solo reaccionando a la hora. Están reaccionando al entonces. Y aquí está el poder de esta percepción: cuando reconocen el origen, la rabia deja de ser ciega. Pueden separar lo que pertenece al pasado y lo que pertenece al presente. Pueden curar la herida antigua y lidiar con la situación actual de forma mucho más eficaz. Etapa 3. El ritual de liberación física. Basado en el trabajo de Reich. Una vez por semana, como mínimo, creen un espacio seguro para liberación física. Vayan a un lugar donde puedan hacer ruido sin ser interrumpidos, auto con ventanas cerradas, un cuarto aislado, o incluso durante un baño con agua corriente amortiguando el sonido. Pongan música intensa si ayuda. Permítense gritar. No necesariamente palabras, solo sonido. Dejen salir lo que está atrapado en la garganta. Golpeen almohadas. Pateen colchones. Tuerzan toallas con fuerza máxima hasta que sus brazos tiemblen. Permitan cualquier movimiento que su cuerpo quiera hacer. A veces va a ser temblor. A veces llanto. A veces risa histérica. Todo es válido. Hagan esto por 10 a 15 minutos. Al inicio va a parecer forzado, artificial. Su cuerpo está oxidado, la coraza está dura. Pero continúen. Después de algunas sesiones, van a sentir la diferencia. La tensión crónica comienza a ceder. La rabia vieja comienza a salir. Y se sienten más livianos, más presentes, más vivos. Etapa 4. El diálogo con el arquetipo. Esta es una imaginación activa, técnica que desarrollé y que funciona extraordinariamente bien para integración de la sombra. Siéntense cómodamente, cierren los ojos, e imaginen su rabia como una figura. No fuercen, dejen que la imagen venga naturalmente. Puede ser un animal, una persona, un elemento de la naturaleza, una criatura mitológica. Lo que sea que venga. Cuando la imagen se estabilice, dialoguen con ella. En voz alta si es posible, o escribiendo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿De qué me estás protegiendo? ¿Qué pasaría si te integrara en lugar de combatirte? Y entonces, crítico, escuchen. No impongan respuestas racionales. Dejen que la figura responda. Las respuestas van a venir como pensamientos, imágenes, sensaciones. Anoten todo. No censuren. Frecuentemente, descubrirán que su rabia está tratando de protegerlos de algo. Miedo de ser usados. Miedo de ser débiles. Miedo de ser insignificantes. La rabia es la armadura que desarrollaron contra esas vulnerabilidades. Y cuando finalmente escuchan lo que está tratando de decirles, pueden comenzar a colaborar con ella en lugar de luchar contra ella. Etapa 5. Comunicación de límites. Ahora que entienden mejor su rabia, practiquen expresar límites antes de explotar o implosionar. La fórmula, cuando tú, comportamiento específico, yo siento, emoción, porque, necesidad/valor violado. Necesito que, pedido claro, punto. Ejemplo, cuando cancelas nuestros planes a último momento, siento rabia porque valoro mi tiempo e hice el esfuerzo de organizarme. Necesito que, si hay necesidad de cancelar, me avises con anticipación o que reconozcas el impacto que esto tiene. No es acusación. No es ataque. Es información sobre su mundo interno y una invitación para que el otro ajuste el comportamiento.
Si la persona respeta, genial. Si no respeta, tienen información valiosa sobre quién es, y pueden tomar decisiones conscientes sobre cuánto de esa persona quieren en su vida. Etapa 6. La transmutación creativa. Finalmente, encuentren canales constructivos para su energía de rabia. La rabia es fuerza vital. Cuando está bien dirigida, construye imperios. ¿Están enojados con el sistema político? Canal, activismo, voluntariado, creación de contenido educativo. ¿Están enojados con injusticias sociales? Canal, trabajo comunitario, mentoría, apoyo a causas. ¿Están enojados con su propia situación? Canal, gimnasio, rabia se vuelve fuerza física, arte, rabia se vuelve expresión, emprendimiento, rabia se vuelve motivación para crear algo mejor. Lo peor que pueden hacer con la rabia es desperdiciarla en resentimiento. El resentimiento es rabia que se pudrió. Es rabia sin dirección, sin propósito, volviéndose veneno interno. La rabia alquimizada es rabia con misión. Pero necesito darles herramientas de discernimiento. Porque no toda expresión de rabia es saludable, y necesitan saber la diferencia entre rabia que está siendo integrada y rabia que está siendo usada destructivamente. Señales de rabia tóxica, sombra dominando. ¿Están viviendo rabia tóxica? Sí. Su rabia es constante y crónica. Se despiertan irritados, pasan el día irritados, duermen irritados. Todo y todos los molestan. Esto no es integración, es posesión por la sombra. Su rabia es siempre desproporcionada. Pequeñas cosas generan reacciones enormes. El mundo entero parece una conspiración contra ustedes. Justifican destruir personas emocionalmente porque se lo merecían. No. Nadie merece ser destruido. Si alguien los lastimó, tienen derecho a sentir rabia y establecer límites. No tienen derecho a la crueldad como venganza. Sienten placer al herir. Si hay satisfacción en hacer sufrir al otro, esto no es rabia saludable. Es sadismo disfrazado de justicia. Culpan a todos menos a ustedes mismos. Siempre hay un villano externo. Nunca hay autocrítica o reconocimiento de su papel en las situaciones. Usan rabia para manipular y controlar. Cuidado de no enojarme, se vuelve una forma de mantener a las personas caminando en cáscaras de huevo a su alrededor. Su cuerpo está en colapso. Presión alta, problemas cardíacos, úlceras, dolores crónicos. El cuerpo les está avisando, esto no es expresión saludable, es autodestrucción. Si reconocen estos patrones, no están integrando rabia. Están siendo consumidos por ella. Y ahí, mi querido espectador, ya no es cuestión de técnicas de autoconocimiento. Es cuestión de buscar ayuda profesional, porque están en territorio peligroso. Señales de rabia integrada, sombra colaborando. ¿Están integrando rabia sanamente? Sí. Sienten rabia claramente, pero no los domina. Observan, estoy enojado, pero permanecen capaces de elegir cómo responder. Su rabia es proporcional y específica. Se enojan con situaciones concretas que violaron límites reales, no con la existencia en general. Usan rabia como información. Estoy sintiendo rabia, ¿qué me dice esto sobre mis límites y valores? Comunican asertivamente en lugar de atacar. Expresan la emoción sin destruir a la otra persona. Son capaces de perdonar, no porque necesitan, sino porque ya procesaron la emoción y seguir cargándola ya no sirve a ningún propósito. Tienen más energía vital. Paradójicamente, integrar rabia los deja más livianos, más presentes, más capaces de sentir otras emociones también, incluyendo alegría.
Defienden sus límites naturalmente. No necesitan explotar ni justificarse excesivamente. Simplemente dicen no cuando es no, y las personas respetan. Raramente necesitan expresar rabia intensamente, porque pequeñas expresiones constantes evitan acumulación. Es como vaciar la olla de presión regularmente en lugar de esperar que explote. Entonces, mi querido espectador que llegó hasta aquí, recapitulemos esta jornada por su sombra roja. Aprendieron que su madurez emocional puede ser solo disociación bien empacada. Que reprimir rabia no es fuerza, es cobardía psicológica. Que la rabia no expresada se transforma en síntomas corporales, gracias a los descubrimientos de Wilhelm Reich sobre coraza muscular. Que su rabia por otros es frecuentemente un espejo de lo que odian en sí mismos. Y que no necesitan eliminar rabia, necesitan integrarla, alquimizarla, transformarla de enemiga en aliada. La rabia, cuando está integrada, no es un defecto. Es su sistema de alarma interno funcionando perfectamente. Es la parte de ustedes que dice, hey, algo está mal aquí. Mis límites fueron violados. Mis valores fueron irrespetados. Es hora de actuar. Sin ella, serían un felpudo emocional, aceptando cualquier abuso, traición o irrespeto con una sonrisa zen en la cara mientras su alma muere lentamente por dentro. Pero con ella integrada conscientemente, se vuelven una fuerza de la naturaleza. Alguien que puede ser gentil sin ser débil. Paciente sin ser pasivo. Comprensivo sin ser ingenuo. Porque todos saben, incluyéndolos a ustedes mismos, que tienen dientes, y los van a usar si necesitan. Solo que prefieren no necesitar. La individuación, el proceso de convertirse verdaderamente en quienes son, exige esta integración. No pueden ser completos ignorando la mitad de la paleta emocional humana. No pueden ser auténticos presentando al mundo solo su versión editada, mientras encierran en el sótano todo lo que consideran inaceptable. Esa versión encerrada no desaparece. Gana fuerza en las sombras y eventualmente los domina cuando menos lo esperan. Su tarea, si la aceptan, es comenzar a destrabar esa puerta. Despacio. Con consciencia. Con compasión por ustedes mismos. Porque lo que van a encontrar allí no es un monstruo. Es una parte de ustedes que solo estaba esperando ser reconocida, comprendida, y finalmente integrada. Y aquí está mi promesa, cuando hagan esto, cuando realmente abracen su sombra roja en lugar de combatirla, algo extraordinario sucede. Dejan de tener miedo de su propia rabia. Y cuando dejan de tener miedo de ella, dejan de tener miedo de muchas otras cosas también. Miedo al conflicto. Miedo a decepcionar a las personas. Miedo a establecer límites. Miedo a ser quienes realmente son. Porque al final, ese siempre fue el miedo central, ¿no es cierto? El miedo de que si mostraran quienes realmente son, incluyendo las partes frías, duras, furiosas, serían rechazados. Entonces construyeron una persona bonita, controlada, siempre agradable. Y aprisionaron el resto. Pero aquí está la ironía final, las personas no se conectan profundamente con su persona. Se conectan con su autenticidad. Y la autenticidad incluye la rabia. Incluye los límites. Incluye la capacidad de decir, esto no está bien para mí, incluso cuando eso decepciona a alguien. Entonces mi invitación final es esta, paren de tratar de ser perfectos. Paren de tratar de ser siempre comprensivos, siempre pacientes, siempre zen. Permítense ser humanos. Totalmente humanos. Con toda la complejidad, contradicción, y sí, con toda la rabia que viene con eso. Su jornada de integración comienza ahora. No mañana. No cuando estén más preparados. Ahora.
porque cada día que pasan reprimiendo, es un día más construyendo presión interna. Y esa bomba, mi querido espectador, tiene un cronómetro. Antes de despedirme, tengo 3 preguntas para que reflexionen y, si quieren, compartan en los comentarios. Primera pregunta, ¿cuál fue la última vez que sintieron rabia pero se la tragaron? ¿Qué habría pasado si la hubieran expresado de forma consciente y asertiva? Segunda pregunta, ¿dónde en su cuerpo cargan tensión crónica? ¿Podría ser rabia petrificada esperando ser liberada? Tercera pregunta, si su rabia pudiera hablar, ¿qué estaría tratando de decirles sobre sus límites no negociados? Piensen en esto. Escriban sobre esto. Dialoguen con esto. Porque esas respuestas contienen el mapa para su próxima fase de individuación. Y si este vídeo los hizo repensar algo sobre ustedes mismos, si rompió alguna creencia limitante sobre emociones, si les dio al menos una herramienta práctica para comenzar a trabajar con su sombra roja, entonces hagan 3 cosas. Primero, dejen su like. Porque eso me dice que este contenido está realmente ayudando, y me motiva a continuar trayendo psicología profunda sin simplificaciones superficiales. Segundo, compartan este vídeo con alguien que saben que necesita escuchar esto. Ese amigo que explota por cualquier cosa. Ese pariente que se está matando de tanto tragarse emociones. Esa persona que confunde represión con espiritualidad. Pueden estar salvando a alguien de una crisis futura. Tercero, suscríbanse al canal y activen la campanita. Porque cada semana traigo análisis profundos sobre la psique humana, siempre con la perspectiva junguiana, siempre con sátira inteligente, siempre con el objetivo de hacerlos pensar en lugar de solo darles respuestas listas. Y si quieren ir aún más profundo, dejé una playlist con otros vídeos sobre la sombra, sobre integración emocional, y sobre el proceso de individuación. El trabajo continúa. Y recuerden, no están aquí para ser perfectos. Están aquí para ser íntegros y aquí siempre encuentran una sesión de terapia colectiva donde el tema es siempre el mismo, ustedes. El ustedes real, no el ustedes que fingen ser. Ahora vayan, e integren esa sombra roja. Ella los está esperando. Hasta la próxima.